Javier Echeverri, responsable de Active Trades en España. ¿Cómo está? Buenas tardes, José, ¿qué tal? Pues aquí viendo el dato, también está Javier del Valle, que también ven ahí en pantalla ya en esa compo, en sus televisores. A los dos, empezando Echeverri por ti, ¿cómo has visto un dato que ha vuelto a hacer la de siempre? Una barrida de cortos espectacular. ¿Cómo se parece esto? Ya los datos de IPC se empiezan a parecer mucho a las comparecencias de la Reserva Federal. Barridón de cortos y luego ya nos vamos recuperando porque no era para tanto. ¿Cómo has visto tú ese movimiento tras el dato de IPC al alza en Estados Unidos? Bueno, pues como siempre, es que lo has dicho muy bien, como siempre, tenemos en pantalla el SP500, vamos a irnos si quieres un poco a 15 minutos, a ver las de 15 minutos para verlo un poco más el movimiento del que hablas, pero en definitiva se trata al fin de lo que hablamos siempre, es que las noticias generan volatilidad. La volatilidad ahora mismo está en un punto en el que nos importa muy mucho entender qué es lo que está pasando y qué se avecina, pero tenemos una descorrelación terrible entre los datos que manejamos ahora mismo. Empezamos el curso con una especie de sinsentido importante y es que tenemos el crudo subiendo, los principales actores del crudo bajando, la volatilidad subiendo, pero el oro y la plata bajando. Es decir, hay muchísimas cosas que no concuerdan. Tenemos la escalada de Kim Jong-un y Putin en Rusia, que se comenta todo el rato que le han vendido las limusinas. Oiga, ¿y a mí qué me importa que le venden las limusinas? Lo que me preocupa es que le venda armas. No sé dónde está el problema. Al fin y al cabo, hay un montón de desinformación en esta nueva entrada de curso que a mí me parece que está generando casi a propósito una volatilidad un poco exacerbada. Al final, con el dato, pues es lo que hablamos, ¿no, José? Que siempre cuando hay un dato concreto, el mercado se mueve. Bueno, pues aquí efectivamente lo vemos moverse y chimpún, pues lo de siempre. Ahora sí, la pregunta a los dos, Echeverri, del Valle. El mercado con esto que hemos visto hoy, lo que parece que ha ido descontando es, subimos los tipos, o sea, los tipos los vamos a dejar allí más tiempo, arribita, pero no van a subir más. Aunque es verdad que el primer bofetón que se ha dado del mercado, yo personalmente he pensado, a ver si ahora los swaps de la Fed van a empezar a descontar una subida también de los tipos de interés por parte de la Fed. ¿No veis eso, no? ¿Echeverri? Yo en principio no. A ver, yo creo que a la Fed le queda la famosa subida de final. Ahora escucho muchísimos analistas diciendo que ya se ha terminado, JP Morgan diciendo hasta aquí llegó la fiesta. Yo personalmente creo que le sigue quedando una subida. Este pequeño movimiento que hemos visto en el IPC, en la inflación, con una pequeña subida del 0,2 al 0,3, la subyacente no ha caído, ha caído justamente lo que se esperaba, en fin, no sé, yo creo que el IPC igualmente anualizado, ese 3,7 en vez de 3,6, yo creo que todavía vamos a dar una vueltita de tuerca más, del mismo modo que espero que mañana el Banco Central Europeo acabe con la subida, o sea, suba con los tipos de interés en esos 0,25 puntos. Estamos en momentos distintos y al Banco Central Europeo, en mi opinión, no le queda otra opción. A Estados Unidos sí, pero yo personalmente creo que vamos a ver una subida todavía antes de marcharnos. No aún, pero sí antes de que acabe el año. Eso es. ¿Del Valle? Bueno, yo según dicen los swaps, y creo que así están en lo cierto, creo que no veríamos más subidas de tipos de interés. Pero es verdad que pues, se puede complicar con la energía, ¿no? Parece que Wall Street ahora está un poco girando, ¿no? No sé si Echeverri tiene alguna opinión de este giro que está dando ahora el mercado. Un día en el que, pues como decías tú, José, primero sorprendía a la baja con ese dato de inflación, luego recuperaba y ahora esa última hora cuando está cerrando. Que, por cierto, se han publicado los datos de presupuestarios del Tesoro y ha salido un superávit porque han contabilizado ya de nuevo ese ingreso por préstamos estudiantiles. Sorpresivamente ha salido un superávit este mes de 89.000 millones y bueno, pues el dólar está reputando también en estos momentos. Javier Echeverri, opiniones del movimiento del mercado en el día de hoy. Un engaño bobo, al final parece ser que se va a mantener más o menos plano en el día, con el Dow Jones corrigiendo un poquito más. Sí, vemos el SP en un 0,12%. Finalmente es una pequeña caída. Vemos la vela del día de hoy, si la hacemos un poco más grande para que se vea bien todos los espectadores. Esta es la vela del día de hoy. Ya sabéis que yo casi siempre miro el mercado con cierta distancia para no
eliminar un poco todos los datos previos que nos hacen contextualizar lo que estamos viendo, y lo que vemos es justamente una apertura que ha tenido un movimiento de volatilidad. Efectivamente, bueno, pues un poco ese barridito, como tú dices, ese bailecito que probablemente acabe con el cierre ligeramente en negativo, pero muy, muy a la par con la apertura. Estamos prácticamente al lado. En concreto, en este momento, el S&P en un 0,10%, 0,9%, y se va corrigiendo. Yo creo que va a cerrar los últimos minutos, pues si no ligeramente en positivo, muy poquito en negativo. A los dos, pero sobre todo, Echeverri, ya que estás con los gráficos también. Vengo yo preguntando por lo que está ocurriendo entre China, Europa, China, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ayer Apple presentó bueno, pues el nuevo teléfono, el nuevo reloj, el nuevo no sé qué. Tenía muchas pijaditas, y aquí hablamos también de los colores, que qué bien los colores y que qué bonitos quedaban, mientras en realidad el mercado le descontaba casi un 1 y pico, un 1,8 a Apple. Y lo peor, sale Jean-Noël Barrot, el ministro de Transición y Digitalización en Francia, y dice que los iPhone 12 emiten unas ondas que pueden ser perjudiciales para la salud y que se prohíba su comercialización. Y hoy se suma a esto China y dice, bueno, el 12 no, unos cuantos, vamos a ver cómo va eso. Hemos visto a Apple perder 200.000 millones de capitalización con la prohibición en China. Ayer, con su presentación, en lugar de remontar con todo esto que comento, acabó cayendo otro 2%, hoy otro 0,8% abajo. Yo sé que un 0,8 no suena a mucho, pero es que la sensación que da es de que se están cargando las tintas contra el gigante tecnológico en todas partes y que va a sufrir mucho. Alguno decía, bueno, esto es una oportunidad para entrar en Apple. Bueno, no lo sé, yo ni soy quien ni voy a dar la recomendación, pero Echeverri del Valle, ¿cómo estáis viendo vosotros estos movimientos en el gigante tecnológico estadounidense? Echeverri, bueno, en principio, con los gráficos, sí. Sí, perdona, yo creo que el keynote de Apple fue una pequeña decepción para mucha gente que esperábamos bastante más, ¿no? Dentro de los nuevos productos. No hemos visto grandes cambios. Han hecho el cambio al Lightning que obligaba a la Unión Europea, pero además es un un USB-C cutre que necesita gastarte más dinero para que el USB-C multiplique por 20 ese USB 2.0 y llegue al USB 3.0 y haga, no sé, en fin. Yo seguí a distintos expertos en la keynote comentando un poco la situación, y efectivamente muchas de las mejoras que se esperaban se habían filtrado, con lo cual hubo poca sorpresa. Es verdad que a día de hoy está todo muy globalizado, fabrican, ahora empiezan por primera vez la primera generación, tengo entendido que va a haber componentes que ya no están hechos en China. Si no me equivoco, el chip en concreto ya no va a estar hecho en China. Puedo estar diciendo una tontería, pero es lo que yo escuché ayer. Y es la primera generación que, digamos, va a ser medianamente independiente de la fabricación china. Yo no sé si esto tiene algo que ver. No, lo dijiste abiertamente, o sea, lo dijeron abiertamente, efectivamente. De hecho, ayer presentaron el primer teléfono también hecho íntegramente en India. Es que se nos está olvidando India. Es que en toda esta fotografía se nos está olvidando India. Es que yo tengo el Senses aquí abierto y mirad dónde está. Es que tenemos a India. Mira, hablábamos antes estabas escuchando un poco lo que comentabais dentro de la parte geopolítica, de toda esta situación de sanciones que ahora la Unión Europea quiere hacer a China por competencia desigual, etc, etc. Yo, sinceramente, es que creo que lo estamos haciendo mal. O sea, no nos hemos dado cuenta ya que las sanciones no funcionan desde la Unión Europea, que ponemos unas sanciones que además no sirven de nada, que se han reído de nosotros clarísimamente en Rusia, se han reído de mala manera de las sanciones al petróleo, se han reído de todas las sanciones que se le hemos puesto. Y en vez de ir con los que están haciendo las cosas bien, con los que están sirviendo de catalizador de una economía un poco menos globalizada, un poco más plural y con una inclusión en los BRICS importante, en vez de generar acuerdos de este tipo, lo que hacemos es pensar en sanciones. Es que a mí me anonada, sinceramente, a mí me anonada que seamos tan obtusos de no ver este gráfico así, nada más. Es que no hace falta más. No estamos viendo cómo India está trabajando como puente entre Asia, Europa, Estados Unidos, y que además se está llevando todo el beneficio. ¿Por qué no buscamos medios para formar parte de ese puente, para formar parte de una nueva alianza, de un nuevo movimiento económico? Es que yo no lo entiendo. Pues no lo sé tampoco, pero vamos a verlo. Mucho tiempo vamos a tener para evaluar exactamente lo que está ocurriendo y cuáles son los movimientos geopolíticos. Yo, respecto a la compañía de la manzana,
quizás la primera que sufre también las consecuencias de lo que está viendo en China. Es decir, directamente es la primera vez que China carga contra una compañía, y es curioso porque había tenido reuniones con ellos, con Microsoft, había tenido reuniones también con la gente de Tesla. Por cierto, que la gente de Tesla parece mucho más volcada con ese lado chino-ruso, como diciendo, yo ya tengo mis vínculos con el gobierno estadounidense, si tampoco me tocan esto, pues de aquí no me llevo un golpe. Este tipo de compañías, ¿las veis todavía, insisto, para entrar? ¿Veis oportunidades, Etcheverry, especialmente en estos movimientos a la baja de Apple, por ejemplo? Bueno, como bien sabes, al formar parte de una empresa financiera, yo no puedo dar recomendaciones directamente. Lo que sí puedo hacer es comentar cómo veo el comportamiento de la compañía. Y en este caso... Si ves, no digo que a la gente le digas que entre o no entre, que no estamos en eso, ni lo hace nunca el cierre de Wall Street. Por otra parte voy. Ya más allá de que luego con Gabriel Montalto tenemos esa parte que... Pero sí que, cuando digo veis oportunidad me refiero, ¿le veis todavía la oportunidad no a entrar en el valor, sino a que Apple diga, oye, voy a ser capaz de batir mis propios máximos en un futuro, a pesar de esto que está ocurriendo con la guerra tecnológica? Para mí es indudable que Apple es una compañía increíble, que hace las cosas muy bien, que a pesar de esta pequeña desilusión que ya viene siendo casi habitual desde el iPhone 12, justamente este nuevo iPhone, este iPhone que ha servido como catalizador para el gobierno francés para iniciar ese estudio, como muy bien contabas, pero desde el 12 yo creo que cada keynote van filtrándose demasiadas cosas, ¿no? Y al filtrarse demasiadas cosas se pierde un poco ese impulso, esa necesidad que los amantes de Apple tienen de comprar sus nuevos productos, entre los cuales me incluyo porque soy fiel usuario de Apple porque me gusta el producto en sí, en concreto el iPhone, y yo lo voy cambiando cada 2-3 versiones y es verdad que no encuentras un poco esa disrupción, ¿no? Ese one more thing que estamos todos esperando que Apple haga porque es lo que hace Apple. Y en estas 2-3 últimos keynotes no lo está haciendo. No obstante, sigue siendo una compañía potentísima, sigue siendo una de las compañías más importantes del mundo. Creo que realmente tiene muchísimo que decir todavía. Están apostando mucho por tecnología. Están apostando por ese nuevo banco prácticamente que ya está casi terminado, que la pata financiera de Apple puede ser muy interesante, puede dar mucho que hablar. Y creo que tiene muchísimas oportunidades. Es verdad que no hay que esperar un movimiento, como muy bien decías, de un 0,5% para decir, ahora me subo corriendo. Tenemos que intentar darnos cuenta de cuál es el movimiento de la compañía, ver los gráficos, darnos cuenta de cuáles son esos soportes y resistencias donde podemos buscar zonas como, por ejemplo, 145, que vemos que es una zona de congestión de los precios, vemos una subida continuada, una pequeña decepción, empiezan a gestarse determinados problemas o determinadas acciones en China y en Francia y podría, como muy bien dices, ser un movimiento global hacia Estados Unidos y hacia Apple. Bueno, dejémosles que les ataquen porque es una compañía que ha demostrado con el paso de los años que resurge una y otra vez. Esto de esperar siempre el one more thing es que no todos los años pueden ser lo mejor del mundo. Al final tenemos que entender también que son humanos quien compone esta compañía y que a pesar de todo lo que han hecho en su historia, bueno, pues evidentemente no siempre puede ser lo mejor de lo mejor en todo momento. Una última, Etcheverry, y aprovecho también para incorporar a Del Valle de nuevo, sobre el Banco Central Europeo. Saliéndome de compañías, hablábamos de la FED, hablábamos del IPC en Estados Unidos, a los dos os lanzo. Mañana, decisión de tipos, Banco Central Europeo. Nos comentaba desde allí, desde Frankfurt, Sergio Fernández. Cuidado porque no está tan claro lo de la subida de tipos, ¿eh? Dice que allí el personal no lo tiene tan claro, que hay una división, dice prácticamente 50-50, el hecho de que puedan incluso dejarlos como están de momento, aun anunciando que los vayan a subir en el futuro, pero que los dejen como están, porque el golpe a la economía europea, en particular en este último mes y medio con los datos, ha sido espectacular. Etcheverry, ¿cómo ves esta situación? Del Valle, ¿cómo ves esta situación? Para apuntar una cosa más y así le pregunto a Perdona, Etcheverry. Sí, apunta Del Valle y así le preguntas a... Claro, así nos da su opinión Etcheverry también de las dos cosas. Lo primero, esa potencial pausa del BCE, que parece que se especula, parece ser que podría ser también una subida de tipos y no rendirse tan fácilmente desde el BCE. Pero a mí lo que me preocupa sobre todo es el dólar. Llevamos viendo desde prácticamente el 13 de julio de este año un repunte del dólar bastante importante y no olvidemos que desde todo el ciclo, desde el rebote que hemos vivido en los mercados, prácticamente
desde incluso finales de 2022, que es cuando los índices empezaron a rebotar, el dólar corregía, venía corrigiendo ese ciclo, es cuando topó la parte alta del ciclo y empezó a corregir. Por supuesto, todas las empresas, que de hecho son muchas en el S&P 500, que tienen muchos ingresos provenientes de otras divisas, están expuestos a divisas internacionales, casi el 50% de las empresas del S&P 500, pues por supuesto un dólar que caiga les beneficia en cuanto a ingresos y en cuanto a márgenes, que puede ser también una de las razones por las cuales los márgenes se han mantenido un poco más se han mantenido un poco más resilientes, ¿no? Esa caída que hemos visto en el dólar durante todo el año pasado. Sin embargo, este repunte del dólar que me preocupa sobre todo si el BCE pone pausa, que no sé si va a llegar la pausa, lo dudo mucho, pero si llegase, Echeverry, ¿qué opinión tienes del dólar? Un dólar que podría revalorizarse aún más, puesto que el BCE pararía y simplemente por un efecto carry ya beneficiaría al dólar y claro, y todo esto pues las empresas al final lo enfrentarían en cuanto a márgenes, sobre todo las que venden en el extranjero. Bueno, creo que lo has descrito muy bien. En principio vemos ese dólar que tiene un repunte importantísimo, ese triple techo que estamos viendo en pantalla clarísimamente y que ha tenido ese testeo de caída en julio para ver un poco para visitar esos 100 dólares dentro del índice del dólar, y lo que creo es que realmente está empezando a revalidar esa diferencia entre los tipos de interés de Estados Unidos y de Europa. Al fin y al cabo, si los tipos de interés en Estados Unidos son más altos que en Europa, pues lógicamente el dólar se aprecia. Y por tanto, la diferencia con el euro y con las principales divisas, pues lógicamente se tiene que notar. En principio, yo creo que aquí vemos esta zona de acumulación claramente en pantalla, como está, en vez de rebotar simplemente y caer como ha hecho en el triple techo, aquí se está quedando en esta zona el dólar completamente lateralizado, y vamos a ver qué es lo que hace, porque todavía no está claro. Pero efectivamente, bueno, pues como muy bien dices, un dólar más fuerte rebaja muchos beneficios de empresas exportadoras. Javier Echeverry, eso lo chequeamos mañana, si le parece, también mirando esa decisión de tipos del Banco Central Europeo, y vemos el comportamiento de esa relación en particular al respecto de un euro, que se va a mover seguro. Porque mañana la rueda de prensa de Christine Lagarde, tal y como se suele poner últimamente, promete y mucho. Sí, Javier, rápidamente. Sí, yo creo, José, que si mañana, como bien decía Sergio, si mañana hay esa división del 50% y se decide hacer una pausa, creo que va a ser más por el forward guidance de Estados Unidos que por la decisión verdaderamente del Banco Central Europeo que pudiera pararlo. Como todo lo que se ha hecho hasta ahora. Me lo dice como si aquí hubiéramos sido independientes de la Reserva Federal. Cosa inhabitual. Claro, no, como hemos pasado de la Reserva Federal un año y medio, ya quisiéramos, ya nos gustaría a algunos. Echeverry, Javier Echeverry, Actis13 Spain, siempre es un gusto. Lleve buena noche. Igualmente. Y del Valle. Igualmente, gracias a los dos. Gracias. Y del Valle, 2 minutos, si te parece, y vamos con esas claves de Wall Street.